5 mujeres yacen muertas en Whitechapel, sus cuerpos mutilados con precisión quirúrgica. El asesino camina libre por las calles de Londres, y la policía no tiene ni una sola pista. ¿Cómo logró Jack el Destripador convertirse en el asesino más infame de la historia, sin jamás ser capturado? La respuesta te va a perturbar. Pero antes, necesito que hagas algo. Mira la hora en tu teléfono ahora mismo. Escríbela en los comentarios, porque al final de este video te voy a revelar por qué esa hora específica está conectada con los asesinatos del Destripador. El año es 1888. Una serie de brutales asesinatos conmocionó Londres hasta sus cimientos. El asesino no dejó rastro, ni motivo, solo cuerpos mutilados y una ciudad paralizada por el miedo. ¿Cómo logró Jack el Destripador evadir la captura en una de las ciudades más vigiladas del mundo? La respuesta yace en las retorcidas calles de Whitechapel. Entras en las calles iluminadas por gas del Londres de 1888. El humo del carbón cuelga espeso en el aire, mezclándose con el hedor de vegetales podridos de los puestos del mercado. El resplandor amarillo de las lámparas apenas penetra la penumbra. Los adoquines brillan con la humedad de la niebla vespertina. Cada respiración trae el penetrante aroma del estiércol de caballo y la ginebra barata. Esto es Whitechapel. Callejones estrechos se retuercen entre edificios de ladrillo en ruinas, sus pisos superiores inclinándose lo suficiente para susurrar secretos a través de los huecos. Las casas de hospedaje amontonan 20 almas en una habitación, cada una pagando 4 peniques por una cama, si pueden permitírselo esa noche. Los niños corretean por las sombras como ratas, sus pies descalzos entumecidos contra la piedra fría. A solo unas calles de distancia, los carruajes pasan frente a grandes teatros donde los ricos disfrutan champán y ostras. Pero aquí en el East End, el hambre es un compañero constante. Las mujeres venden cerillas o se venden a sí mismas por 6 peniques. Los hombres apuestan sus últimas monedas en rincones oscuros, esperando un trago más. El grito de un borracho tropieza desde alguna puerta invisible. Un caballo de carro pasa con su casco resonante, su carreta vacía traqueteando sobre las piedras irregulares. Hay un policía por cada 1000 residentes en este laberinto. Los faroleros pasan con más frecuencia que la policía. Los callejones terminan en patios oscuros donde nadie va después del atardecer. Los vigilantes evitan ciertas esquinas, sabiendo que es mejor no interferir con los negocios de la noche. Es agosto. El calor empeora el hedor. El aire se siente tan espeso que podrías masticarlo. El lugar perfecto para que una sombra se mueva sin ser vista. En la mañana del 7 de agosto, una mujer es encontrada muerta en George Yard Buildings. Su nombre es Martha Tabram. Yace desparramada en un rellano entre el primer y segundo piso. La pared detrás de ella está salpicada de sangre. 39 heridas de puñalada cubren su cuerpo. Algunas son superficiales, vacilantes. Otras se hunden profundamente entre sus costillas. Un frenesí de violencia, pero no el trabajo de una pelea de borrachos. Los primeros cortes llegaron lo suficientemente rápido para silenciarla antes de que pudiera gritar. Nadie escuchó una lucha. El inspector Edmund Reed llega para examinar la escena. El sol de la mañana ilumina las manchas de sangre en las escaleras. No encuentra arma, ni huellas, ni señales de robo. Solo una mujer muerta antes del amanecer mientras la ciudad dormía a su alrededor. Los periódicos lo llaman otro asesinato trágico, pero sin importancia del East End. Todavía no saben que esto es solo el principio. Ahora, conozcamos a la primera víctima. El hueco de la escalera en George Yard Buildings
Huele a cerveza rancia y ropa sin lavar. Un solo chorro de gas parpadea en el rellano entre pisos. El amanecer aún no ha llegado cuando un residente que regresa a casa tropieza con algo suave en la penumbra. Al principio piensa que es una mujer borracha, desplomada, dormida. Entonces su mano toca la humedad en su cuerpo. Martha Tabram yace de espaldas, las piernas dobladas en ángulos antinaturales. 39 heridas de puñalada marcan su pecho y abdomen como un patrón grotesco. La hoja entró a través de su blusa de algodón una y otra vez. Pequeñas perforaciones cerca de sus pechos, estocadas profundas debajo de las costillas. La sangre se acumula debajo de ella, todavía tibia cuando llega la policía. Mancha la pared de yeso detrás de ella en un arco, como si alguien hubiera arrojado una taza de pintura oscura. Se nota dos armas distintas, una hoja delgada para los cortes vacilantes, algo más ancho para las estocadas mortales. La muerte llegó alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando incluso Whitechapel contiene la respiración entre las peleas de taberna y los carros del mercado. Ninguna de las 9 familias que comparten el edificio escuchó nada. Sin gritos, sin pasos huyendo por las escaleras. El inspector Reed camina por el rellano mientras los policías interrogan a los residentes. Nadie vio a Tabram entrar con alguien. Una mujer en el tercer piso recuerda haber escuchado las botas de un hombre subiendo más allá de su puerta mucho más tarde, pero no miró. Botas en las escaleras por la noche significan problemas que es mejor ignorar. Los documentos en el bolsillo de Reed listan los detalles de Tabram. 39 años, 5 pies 3 pulgadas, cabello castaño claro volviéndose gris. Trabajaba en las calles cuando no podía encontrar trabajo de costura. Casada una vez, pero eso fue hace 15 años y 2 apellidos. En Whitechapel, mujeres como Martha desaparecen cada mes, golpeadas hasta la muerte por clientes, muriendo de frío en portales. Los periódicos lo llamarán otro incidente desafortunado. Pero Reed siente que se le erizan los pelos de la nuca. El cirujano confirma lo que sugiere la salpicadura de sangre. La primera puñalada perforó el corazón de Tabram. Rápida, profesional. Luego vinieron los otros 38 cortes, algunos hechos después de la muerte. No era rabia, algo peor. La hoja dejó marcas entre sus costillas que el forense dibuja con cuidadoso detalle. El ángulo sugiere a alguien que sabía dónde yacían los órganos bajo la piel. Un carnicero, un ayudante de hospital, o solo un hombre que había matado antes. Al mediodía, los periódicos imprimen 3 líneas sobre el asesinato en sus registros policiales. Reed pasa la tarde caminando por los callejones alrededor de George Yard, mostrando la imagen de Tabram a vendedores de pasteles y barrenderos. Un vendedor ambulante cree haberla visto riendo con 2 soldados cerca de la estación de Whitechapel. Un tabernero recuerda que compró ginebra con peniques. Nadie recuerda un cuchillo. Pasan 3 semanas. El calor de agosto se espesa. Los turistas se quejan del olor del Támesis. La investigación de Martha Tabram concluye con un veredicto de asesinato por persona o personas desconocidas. El cirujano de la policía guarda sus notas sobre los diferentes anchos de hoja. El inspector Reed no agrega nada a su informe oficial sobre cómo el asesino trabajó en perfecto silencio, como si supiera exactamente qué escalón crujía. Entonces, el 31 de agosto, justo antes del amanecer, un conductor de carro encuentra a una mujer tirada cerca de un patio de establos en Bucks Row. Sus faldas están levantadas hasta la cintura. Su garganta está cortada tan profundamente que la herida casi separa la cabeza. Pero es lo que los cirujanos encuentran debajo de la piel lo que los hace llamar a Reid de inmediato. El patrón ha emergido. El asesino apenas estaba comenzando. Bucks Row huele a paja húmeda y sangre fresca en la hora antes del amanecer.
Un conductor de carro ve lo que parece un montón de trapos junto a las puertas del Brown's Stable Yard. La luz de su linterna atrapa la punta pulida de una bota que sobresale de debajo de una falda oscura. Piensa que es otra borracha al principio, hasta que ve cómo la cabeza de la mujer casi se separa de su cuello. Mary Ann Nichols yace de espaldas, piernas ligeramente separadas. Su vestido marrón está arrugado por dormir a la intemperie las últimas 2 noches. La herida en su garganta va de oreja a oreja, lo suficientemente profunda para exponer el cartílago. Una estrecha faja enrollada alrededor de su cintura sostiene un delantal en su lugar, ahora endureciéndose con sangre. El médico forense contará moretones en su cara y brazos más tarde, señales de violencia pasada, siempre temporal. Este corte, sin embargo, es definitivo. En la morgue de la policía, los cirujanos retiran la sábana y encuentran lo que el asesino de Martha Tabram dejó incompleto. 2 incisiones profundas curvan hacia abajo del abdomen. La inferior es tentativa, errante. La superior sabe exactamente a dónde ir. Separa el músculo con una confianza que hace que el forense intercambie miradas con su asistente. Esto no fue ira, esto fue trabajo. La historia de Mary Ann se revela en fragmentos de quienes la conocieron. 43 años, 5 hijos dispersos entre asilos y casas de parientes. Llamada Polly por los pocos amigos que le quedaban. Vista por última vez con vida por una compañera de hospedaje a las 2:30 de la mañana, riendo sobre cómo ya había ganado su dinero para la cama, orgullosa de que no tendría que dormir en los adoquines otra vez. El inspector Spradlin camina por Bucks Row cuando llega la mañana. Los mozos del establo no despertaron con nada. El vigilante nocturno no escuchó gritos. Solo la sangre cuenta una historia. Un riachuelo corriendo cuesta abajo entre las piedras, apuntando hacia un lugar donde el asesino debe haber estado parado. La prensa lo llama un crimen callejero común. Spradlin lee las notas de Reed sobre las 39 heridas de Martha Tabram y no lo cree. Un reportero del Star visita la morgue. Escribe sobre la precisión quirúrgica de los cortes, cómo las heridas abdominales se curvan como la mano de un granjero, cortando alrededor del tallo de una calabaza. La frase aparece en los cafés de todo Londres por la tarde. El asesino debe tener conocimientos anatómicos. Scotland Yard no emite ninguna declaración. Mary Ann Nichols es enterrada en una tumba de pobres el 6 de septiembre. Esa noche, Annie Chapman cuenta 3 peniques en su palma en Crossingham's Lodging House. El encargado la rechaza. Le faltan 2 peniques. El viento sopla por el callejón cuando ella regresa a la oscuridad, murmurando sobre encontrar el resto de alguna manera. Un hombre se apoya contra la pared de ladrillo cerca, observándola ajustar las cintas de su gorro. Le hace una pregunta silenciosa antes de que se alejen juntos. La confianza del asesino crece. El patio trasero en el 29 de Hanbury Street huele a madera mojada y hojas de té viejas cuando John Davis baja las escaleras justo después de las 6 de la mañana. Es un cargador del mercado. Generalmente sale antes del amanecer, pero hoy se demora en el patio oscuro. Algo no está bien. Su bota raspa contra un parche de tierra húmeda que no debería estar ahí. Demasiado oscuro, demasiado espeso. Cuando mira hacia la valla, ve una forma desplomada contra la madera. Al principio piensa que es una mujer borracha durmiendo. Entonces ve las faldas levantadas más allá de su cintura, el destello de luz sobre algo pálido y resbaladizo donde debería estar su estómago. Annie Chapman yace sobre su lado izquierdo, piernas dobladas como si estuviera subiendo escaleras. Su cara está púrpura por estrangulamiento. Los 2 cortes profundos en su garganta casi le han quitado la cabeza. Pero los cirujanos se detendrán en lo que hay debajo de su piel. El asesino hizo un trabajo metódico de vaciar el abdomen,
dejando a un lado 2 anillos de latón y algunas monedas cerca de sus pies. El útero ha desaparecido por completo. Más tarde, el cirujano comentará que fue removido con el cuidado de un hombre que había hecho este trabajo antes, posiblemente un carnicero o alguien que había estudiado anatomía. Antes del amanecer, Annie había estado en la puerta de Crossingham's Lodging House, contando monedas en su palma. El encargado nocturno la rechazó, 2 peniques menos de los 4 necesarios para una cama. Le dijo a una vecina que iría a buscar el dinero, tal vez en la cocina del pub Britannia. Un testigo la vio más tarde cerca del número 29 con un hombre cuyo rostro no vio, solo una voz preguntando, ¿lo harás? Y la respuesta cansada de Annie, sí. Los hombres de la fábrica de empaque cercana se reúnen en la puerta del patio cuando llega la policía. Fuman y estiran el cuello, tratando de ver más allá de los cirujanos arrodillados junto a la valla. Un hombre vomita en la alcantarilla cuando vislumbra la forma del músculo abierto donde trabajó el asesino. El inspector Chandler observa a sus policías hacer retroceder a la multitud. Ha visto cosas peores en su tiempo, pero no así, nunca arreglado, nunca con artículos dejados tan ordenadamente. Quien hizo esto no tenía prisa. Los periódicos se equivocan con los detalles al principio. Dicen que el asesino dejó un pañuelo, luego lo corrigen a 2 delantales de cuero encontrados cerca. Los vecinos susurran sobre los carniceros locales. Alguien menciona a un hombre visto lavándose las manos en la bomba de la calle esa mañana. Scotland Yard envía 3 detectives esta vez en lugar de 1. Miden las salpicaduras de sangre en la valla. Las comparan con Tabram y Nichols. Uno de ellos encuentra mechones del cabello castaño de Annie alisados como si alguien hubiera acariciado su cabeza después de la muerte. La historia de Annie sale a pedazos en los días siguientes. 47 años. Tuvo un esposo una vez, un cochero respetable, antes de que la bebida se lo llevara. 2 hijos enterrados en tumbas de pobres. Vendía flores y trabajos de ganchillo cuando podía, otras cosas cuando no podía. La noche antes de su muerte, había dormido en los escalones de St. Bartholomew's porque no le quedaban monedas. Desde The Times hasta el Penny Illustrated Paper, cada editor exige respuestas. The Echo escribe sobre el demonio de Whitechapel, y los residentes comienzan a mirar a sus vecinos de manera diferente. La frase precisión quirúrgica aparece en 3 periódicos el 10 de septiembre. Las cartas llueven en Scotland Yard acusando a parteras, estudiantes de medicina, incluso a un propietario local de figuras de cera. La prensa pregunta por qué nadie ha sido arrestado. La policía responde que están siguiendo cada pista, pero en privado saben que están buscando un fantasma. El doctor George Baxter Phillips, el cirujano de la policía, examina el cuerpo de Annie en detalle. Traza cómo los cortes se inclinan ligeramente hacia arriba. El asesino debe haber trabajado detrás de ella mientras yacía de lado. Los órganos fueron removidos con movimientos suaves, no desgarrados. Un pañuelo anudando las cintas de su delantal no muestra sangre, lo que significa que fue atado después de la muerte. Estos ya no son cortes frenéticos, son practicados. Para ahora el patrón es innegable. Martha Tabram mostró la violencia. Marianne Nichols reveló la habilidad. Annie Chapman prueba el propósito. El inspector Aberline, traído al caso, mantiene sus notas breves. Mismo hombre, más frío esta vez. Envía detectives a interrogar a cada cirujano y carnicero en el East End. Regresan con delantales manchados y coartadas poco convincentes. El 17 de septiembre, un paquete llega a la casa de George Lusk, jefe del comité de vigilancia de Whitechapel. Dentro hay medio riñón humano preservado y una carta escrita en tinta roja. El escritor afirma haber frito y comido la otra mitad. Las cartas comienzan a llegar. La oficina del editor en la Central News Agency
Huele a tinta y tabaco barato cuando llega el correo el 27 de septiembre. El sol de la tarde se inclina a través de ventanas mugrientas mientras el reportero junior abre un sobre marcado «Querido jefe». La escritura se inclina extrañamente hacia la derecha. Tinta roja mancha los bordes del papel. Lo lee en voz alta a la sala de redacción. El escritor reclama la responsabilidad del reciente trabajo de mujeres en Whitechapel. Amenaza con cortar las orejas de la próxima víctima. Lo firma con un nuevo nombre escalofriante: Jack el Destripador. La sala queda en silencio excepto por el tic-tac del reloj. Nadie bromea sobre reportar fantasmas hoy. La policía recibe su copia 3 días después. El inspector jefe Swanson la extiende en su escritorio, pesando las esquinas con tinteros. La escritura no muestra señales obvias, sin errores ortográficos, sin temblores, solo letras inclinadas hacia adelante escritas con cuidado deliberado. La amenaza sobre las orejas se siente teatral, pero la mención de la extirpación uterina de la última víctima, ese detalle nunca llegó a los periódicos. Los reporteros se tambalean de emoción. Esto es más que noticias criminales ahora. Es una historia con personajes. Los editores imprimen la carta textualmente. Errores ortográficos y todo. The Daily News publica una edición vespertina especial con «Querido jefe» en negrita en la portada. Los hombres la leen en voz alta en los pubs, discutiendo si es real. ¿Era esa parte sobre guardar el riñón? El asesino alardeando. O algún bromista copiando jerga de cirujano. Entonces llega la postdata el 1 de octubre, la que resonará a través de la historia. Una postal llega a la misma agencia de noticias, con matasellos anterior al último asesinato. Menciona doble evento esta vez, en esa misma escritura inclinada. El escritor se burla de lo rápido que imprimirán su nombre pegadizo. Lo firma Susie Jackie. El inspector Aberline estudia ambos documentos bajo magnificación. La K en Jack hace el mismo bucle en cada uno. El escritor cambia de pluma a lápiz a mitad, como si fuera interrumpido. No se levantan huellas del papel barato. Los expertos en caligrafía lo comparan con registros hospitalarios, formularios de admisión al asilo. Nada coincide. La reacción pública es inmediata y eléctrica. Los folletines baratos se agotan en horas. Un artista de music hall estrena una canción llamada «El cuchillo del destripador», antes de que la policía pueda detenerlo. Grupos de hombres patrullan Whitechapel armados con garrotes y silbatos. Las mujeres llevan alfileres de sombrero afilados como dagas. El nombre, Jack el Destripador, aparece garabateado en paredes desde Spitalfields hasta Stepney. George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibe su propio paquete el 16 de octubre. La pequeña caja pesa extrañamente poco. Dentro, anidado en carne preservada, yace medio riñón humano flotando en alcohol. La nota que lo acompaña está escrita esta vez en caligrafía formal. Desde el infierno. Afirma que el escritor se comió la otra mitad. Los cirujanos del hospital examinan el órgano bajo la luz de la lámpara. La arteria renal muestra 3 pulgadas de tejido adherido, cortado con precisión. La superficie cortada muestra signos de la enfermedad de Bright, coincidiendo con el historial médico de Annie Chapman. Pero ¿es esto prueba? ¿O la broma macabra de algún estudiante de medicina con un frasco de especímenes? Los reporteros asaltan Scotland Yard por respuestas. La policía dice poco. El inspector Moore nota silenciosamente que la carta de Lusk usa gramática diferente que «querido jefe». La escritura no comparte características obvias. Sin embargo, ambos escritores parecen íntimamente familiarizados con términos anatómicos. La prensa inventa nuevas teorías diariamente. Tal vez Jack es un doctor trastornado, o un loco educado copiando textos quirúrgicos. The Star sugiere que podría ser zurdo basándose en manchas de tinta. The Pall Mall Gazette
Afirma que está deletreando mal las palabras deliberadamente para parecer inculto. En Fleet Street, los editores encargan perfiles del Destripador basados en las cartas. Un alienista argumenta que la mezcla del asesino de bravuconería y conocimiento anatómico sugiere entrenamiento médico. Otro insiste en que las amenazas teatrales apuntan a un actor o periodista. Nadie menciona el hecho silencioso conocido solo en Scotland Yard. Varios oficiales superiores sospechan que la propia prensa escribió las cartas para vender periódicos. Para finales de octubre, las cartas se multiplican. Un carnicero recibe un advirtiendo de un complot judío. Un clérigo abre un sobre que contiene mechones de cabello ensangrentado. La esposa de un magistrado se desmaya al encontrar tripas envueltas en periódico en su puerta. La mayoría resultan ser engaños, pero el miedo es real. La policía trabaja sombríamente a través del caos. El inspector Aberline sigue volviendo a dos hechos. El riñón. Desde el infierno, mostró verdadera habilidad quirúrgica, y la postal del doble evento llegó antes de los asesinatos que presagiaba. Estos se sienten diferentes a la ostentosa carta «Querido jefe», más íntimos, más probablemente de la propia mano del asesino. En la morgue, los cirujanos toman notas cuidadosas sobre los órganos faltantes de la última víctima. Las extirpaciones reflejan demostraciones anatómicas del libro de texto. Un joven policía pregunta si están buscando a un cirujano profesor. Su superior niega con la cabeza. Podría ser cualquiera que haya asistido a una conferencia médica o sacrificado ganado. El conocimiento no era especializado, solo preciso. Los comerciantes comienzan a reconocer el nombre del destripador antes de que los clientes terminen de pronunciarlo. Los niños saltan la cuerda con rimas sobre delantal de cuero. Un museo de cera revela un tabló del destripador con brazos mecánicos que apuñalan. La leyenda del asesino crece más grande que los hechos. Lo que más inquieta al inspector Moore no es el contenido de las cartas, sino su momento. Cada una llega justo cuando el interés público disminuye. Alguien está alimentando cuidadosamente el frenesí. La policía pone vigilancia en todas las oficinas de noticias. Esperan que su hombre se deslice. Entonces, el 9 de noviembre, el horror más completo se despliega detrás de una puerta cerrada en Miller's Court. Las cartas dejan de llegar después. Quedan preguntas sobre su verdadera autoría, pero un hecho es indiscutible. Transformaron estos asesinatos de un asunto policial en un mito. El nombre que inventaron todavía estremece. El miedo que cultivaron todavía persiste. Y el juego que jugaron con Scotland Yard apenas estaba comenzando. Entonces, el doble evento. El patio detrás de Dudfield's Temperance Inn huele a heno húmedo y sangre fresca cuando Louis Dimschitz conduce su carro de ponis a través de las puertas justo antes de la 1 de la mañana. El animal se espanta antes de llegar a su lugar habitual. Dimschitz agita su linterna hacia la oscuridad cerca de las puertas del establo. La luz atrapa las puntas de dos botas apuntando hacia arriba. Una mujer yace de lado como si durmiera, pero el brillo húmedo debajo de su barbilla cuenta una historia diferente. La mano izquierda de Elizabeth Stride todavía aprieta un paquete de papel con pastillas. La herida en la garganta es limpia. Un solo corte que corta la carótida pero evita las estructuras más profundas. No siguen mutilaciones. Su corsé permanece cuidadosamente atado. El asesino no tuvo tiempo o no le importó terminar lo que comenzó con Tabram y Chapman. Los cirujanos notarán más tarde que el corte se inclina ligeramente hacia abajo, sugiriendo que su agresor estaba detrás de ella mientras ella miraba la pared. Los testigos llegan goteando durante la noche. Un trabajador recuerda haber visto a Stride con un hombre bien vestido cerca de Verner Street, alrededor de las 12:45 de la noche. El hombre tenía un abrigo oscuro y llevaba lo que podría haber sido un maletín de doctor. Otro escuchó a alguien decir Lipski, en voz alta.
un insulto que a menudo se lanzaba a los residentes judíos. Los mozos del establo no recuerdan nada inusual. El inspector Edmund Reed llega a las 2 de la mañana. Examina el cuerpo de Stride bajo las lámparas de gas. No faltan órganos, no hay cortes abdominales, solo ese único corte eficiente en la tráquea. Envía a un policía a revisar las calles vecinas. El aire nocturno lleva una tensión extraña. Las líneas telegráficas de la policía zumban entre estaciones. Las patrullas se duplican cerca de las panaderías judías después del informe de Lipsky. Algunos oficiales se preguntan si este es el mismo asesino. ¿Dónde están las mutilaciones características? Otros susurran que tal vez fue interrumpido. En la estación de Commercial Street, el inspector Aberline estudia el tiempo. Si Stride murió alrededor de la 1 de la mañana, su asesino habría tenido poco más de 40 minutos para llegar a Mitre Square. Catherine Eddowes yace de espaldas cerca del cobertizo de limpieza de la plaza cuando el policía Watkins hace sus rondas de la 1:45 de la mañana. Alguien ha arreglado sus faldas cuidadosamente alrededor de su cintura. La herida de la garganta se abre como una segunda boca, pero esta vez el asesino se tomó su tiempo con el resto. El abdomen está abierto desde las costillas hasta la pelvis. El riñón izquierdo y el útero han desaparecido. Falta un triángulo de carne del muslo derecho. Los cirujanos contarán más de 20 incisiones separadas, cada una con esa precisión quirúrgica reveladora. Un corte diagonal expone el colon sin cortarlo. El trabajo de alguien que sabía dónde yacían los órganos bajo la piel. Cerca, el asesino dejó una especie de pista. Un pedazo del delantal ensangrentado de Eddowes yace debajo de un grafiti garabateado con tiza blanca en una pared de ladrillo negro. Los yukes son los hombres que no serán culpados por nada. El inspector Kolar copia las palabras cuidadosamente antes de ordenar a un policía que las borre. La frase alimentará semanas de disturbios antisemitas a pesar de sus esfuerzos. Los oficiales que buscan en la plaza no encuentran cuchillo. No hay huellas en la tierra húmeda, solo un pequeño charco de sangre donde descansaba la cabeza de Eddowes. El vigilante nocturno no escuchó nada. La única lámpara de la plaza todavía ardía durante el ataque. Las posesiones de Eddowes permanecen intactas en sus bolsillos. Algunos botones, una lata de mostaza con 2 boletos de empeño. Había sido liberada de la estación de policía de Bishopsgate solo 1 hora antes de su muerte, lo suficientemente sobria para suplicar su salida de la celda de borrachos. Al amanecer, los periódicos tienen una nueva frase: el doble evento. Los reporteros examinan la postal enviada días antes, alardeando exactamente de esto. El momento es demasiado perfecto. Alguien sabía que estos asesinatos vendrían. Los detectives sudan bajo sus cuellos rígidos mientras comparan notas. El asesino de Stride trabajó rápidamente, tal vez asustado. El carnicero de Eddowes tuvo tiempo de arreglar el cuerpo como un espécimen. El mismo hombre, o 2 asesinos copiándose mutuamente los métodos. Las investigaciones revelan contrastes marcados en las últimas horas de las víctimas. Elizabeth Stride, también llamada Long Liz, era una inmigrante sueca que había trabajado como sirvienta antes de que la bebida arruinara sus perspectivas. Pasó su última noche cantando en el pub Queen's Head. Catherine Eddowes vagaba entre el trabajo casual y la falta de hogar, usando alias cuando era conveniente. Le dijo a una amiga que conseguiría dinero para su alojamiento, lo suficientemente fácil, esa noche. Ambas mujeres no dejaron signos de lucha. Ambas confiaron en su asesino lo suficiente para estar cerca y cortarles la garganta de un solo golpe. El análisis de los rastros de sangre cuenta una historia sutil. La garganta de Stride sangró hacia afuera en un patrón de abanico. Probablemente estaba de pie cuando fue atacada. La sangre de Eddowes se acumuló debajo de su cabeza, ya en el suelo cuando el asesino hizo ese primer corte decisivo.
Los cirujanos de la policía miden los ángulos de cada incisión. La herida de Stride se inclina a la izquierda, la de Dawes se inclina a la derecha. ¿Podría la misma mano hacer ambos cortes? Los oficiales lo debaten en silencio sobre archivos de casos llenos de declaraciones de testigos y recortes de prensa. Entre los asesinatos, el asesino navegó casi una milla de calles iluminadas con gas sin dejar rastro. Pasó el bullicioso mercado de Spitalfields, esquivó los puestos de café nocturnos, evitó a los policías que duplicaban sus patrullas después del descubrimiento de Stride. Para cuando la policía conectó los dos crímenes, había desaparecido en el laberinto de callejones de Whitechapel. La prensa afila sus teorías. The Daily Telegraph insiste en que el asesino debe estar médicamente entrenado. The Star argumenta que solo un loco podría cometer tales atrocidades. Scotland Yard circula volantes ofreciendo una recompensa de 500 libras esterlinas, una suma astronómica, por información que lleve al arresto. Las cartas siguen llegando, cada una más extravagante que la anterior. Una afirma que la próxima víctima será una dama de alta cuna. Otra jura que el asesino es un espíritu invisible. Una tercera amenaza con enviar partes del cuerpo a la reina. Para finales de octubre, el miedo agarra Londres más fuerte que el frío otoñal. Grupos de vigilantes deambulan por Whitechapel armados con garrotes y linternas. Las mujeres se niegan a dejar sus alojamientos después del anochecer. La policía caza sombras. Cada carnicero, cada barbero cirujano, cada extranjero con manos firmes se convierte en sospechoso. La leyenda del destripador crece más grande que los hechos. Entonces, el 9 de noviembre, el asesino atraviesa una puerta cerrada hacia la habitación alquilada de Mary Jane Kelly, en el 13 de Miller's Court. Sin interrupciones esta vez, sin testigos, sin necesidad de apurarse. El horror alcanza su punto máximo. El aire huele a sebo quemado y sangre fresca dentro del 13 de Miller's Court. Un casero mira a través del cristal roto al amanecer. Luego se tambalea hacia atrás, derribando un cubo de leche. Lo que ve no tiene sentido al principio. Formas rojas brillantes donde deberían estar los muebles. La cama parece haber estallado como una fruta podrida. Al inspector Aberline le toma 3 intentos abrir la puerta atascada cuando llega. La madera cruje hacia adentro, raspando contra algo pesado en el suelo. Mary Jane Kelly yace de espaldas sobre la cama, lo que queda de ella. El asesino trabajó sin prisa aquí, sin riesgo de interrupción, sin necesidad de escuchar pasos. Su rostro ha desaparecido por completo, pelado hasta músculo y hueso desde las cejas hasta la barbilla. Una mano descansa cerca de su muslo, los dedos curvados como si se relajaran después del trabajo. El abdomen está vaciado, órganos dispuestos alrededor de la cama, corazón junto a la almohada, hígado junto al pie de la cama. El médico forense necesitará 4 páginas solo para catalogar las lesiones. Los vecinos escucharon cantar tarde la noche anterior, la voz de Kelly tropezando con Sweet Violets. Una mujer en la habitación contigua recuerda oír que la puerta de Mary se abría alrededor de las 3. Sin gritos, sin alaridos, solo botas en las escaleras mucho más tarde de lo normal. La puerta estaba cerrada desde dentro cuando llega la policía, pero el examen muestra que la cerradura podía soltarse con una hoja. Thomas Bowyer, el ayudante del casero, fue el primero en ver la escena mientras cobraba el alquiler atrasado. Notó un parche oscuro filtrándose bajo la puerta. No pudo mirar por el ojo de la cerradura con el pestillo echado. Rompió una esquina del único panel de ventana, alzó su lámpara y gritó lo bastante fuerte como para despertar el patio. Ahora la misma lámpara reposa en un tocador dentro, iluminando el horror en parpadeos. Pedazos de carne salpican el techo. El asesino colocó un pecho bajo la cabeza de Mary como almohada.
Joseph Barnett, el examante de Kelly, se convierte en sospechoso inmediato. Habían discutido recientemente por su regreso a la calle. Dice a la policía que la vio por última vez 8 días antes, bebiendo en The Britannia. Sin embargo, los testigos lo sitúan en otro lugar. Un trabajador de beneficencia lo describe como educado pero simple. Poco probable que hiciera un trabajo tan meticuloso. La policía lo retiene para interrogarlo de todos modos. Él sigue preguntando por el gato de Mary. ¿Quién lo alimentará ahora? Los cirujanos que examinan los restos notan algo nuevo: rabia. A diferencia de los cortes clínicos en Chapman y Eddowes, las lesiones de Kelly muestran tajos frenéticos entre disecciones cuidadosas. Algunas heridas desgarran en lugar de cortar. El asesino pasó horas aquí. Encendió el fuego para ver su trabajo. Acomodó piezas. Quizá tomó recuerdos. Un útero falta. El otro quedó atrás. Por la tarde los voceadores gritan el horror de Miller's Court en cada esquina. Reporteros empujan entre la multitud en el patio del edificio. Un dibujante bosqueja la escena para Illustrated Police News antes de que retiren el cuerpo, cuidando no pisar las manchas oscuras junto a la cama. Llega el doctor Thomas Bond, con guantes nuevos y una cinta métrica. Cuenta más de 200 heridas, incluidas marcas cruzadas en los muslos. Concluye que ya no es solo curiosidad anatómica. El asesino conocía a Mary o imaginaba que la conocía. No llegan cartas atribuyéndose este crimen. No se envía ningún riñón a la prensa. Solo silencio entre las tablas manchadas. La historia de Mary aparece en fragmentos. 25 años, bonita cuando estaba sobria. Cartas a su familia en Gales, deudas con tiendas de barrio, planes sencillos para Navidad. Buscan a un hombre bien vestido visto cerca de Dorset Street esa noche. Algunos mencionan un maletín médico, otros recuerdan un excéntrico murmurando sobre pecado. Las descripciones varían demasiado para ayudar. El funeral de Kelly reúne a más de 500 personas en Shoreditch. El ataúd permanece cerrado por razones obvias. La voz del sacerdote tiembla durante el servicio. Luego llega el vacío. No más cuerpos con las marcas del Reaper. No más cartas burlonas. Los sabuesos traídos para rastrear olores fracasan en calles abarrotadas. Surgen teorías como flores venenosas. Quizá murió. Quizá lo internaron con otro nombre. Una semana después, un doctor llamado Tumbletti huye a Francia tras ser interrogado por conducta inmoral. Registran sus habitaciones. Hallan frascos con especímenes anatómicos. Telegrafían a París para detenerlo. Pero ya navega hacia Nueva York. El expediente queda abierto. La habitación de Mary se limpia y se realquila en diciembre. El nuevo inquilino paga por cambiar el armazón de la cama. Los vecinos dejan de sobresaltarse con sombras. Los periódicos pasan a otros escándalos. Pero en las comisarías los detectives siguen comparando notas. Algunos dicen que el crimen de Kelly fue demasiado distinto. Demasiado personal. Otros creen que simplemente dejó de contenerse. Con la primavera, Whitechapel recupera su ritmo. Niños patean piedritas donde la prensa se agolpó. Las mujeres siguen trabajando cerca de Christchurch Spitalfields, pero ahora caminan juntas. Los expedientes del Reaper empiezan a juntar polvo. El nombre se vuelve chiste, luego leyenda, luego cuento de fantasmas cívico. La caza del asesino apenas comienza de verdad. Los archivos de Scotland Yard se vuelven más pesados cada semana. Nombres garabateados en tiras de papel y testigos que se contradicen. Unos describen a un hombre alto con gorra de cazador. Otros juran que era bajo con andar de marinero. Una mujer afirma que hablaba con acento educado. Un vendedor asegura que solo oyó maldiciones guturales. Joe Mapzer se presenta voluntario cuando los rumores lo señalan como leather apron. Es acabador de botas. Trabaja con tintes y resinas.
Prostitutas locales dicen que las intimidó durante años. Aún así, sus coartadas se mantienen. La casera lo sitúa en casa. Un rabino lo confirma en la sinagoga. Los periódicos que ya imprimieron su retrato deben publicar rectificaciones. Los detectives persiguen cada Charles o Carl nombrado en los papeles. Uno de ellos, Charles Lechmere, halló a Marianne Nichols en Bucks Row camino al trabajo. Su ruta parece rara cuando se dibuja en el mapa. Usó otro nombre al principio, pero los carreteros del mercado mayorista confirman su horario. Coincidencias que erizan la nuca y no sirven en juicio. Joseph Barnett soporta horas de preguntas. Conocía los hábitos de Mary Jane Kelly y la manera de entrar sin ruido. Limpia su nariz con un pañuelo gastado. Sí discutieron por su trabajo. No la había visto en días. 3 estibadores lo recuerdan llorando por una mujer en el Ten Bells y lo salvan con su testimonio. El problema es la evidencia, o mejor dicho, su ausencia. La ciencia forense victoriana mide cortes y dibuja salpicaduras. Las huellas aún no han llegado. La tipificación sanguínea sigue en laboratorio. Recolectan cuchillos de carniceros y cirujanos. Ninguno muestra uso reciente. Nadie sitúa al mismo hombre en 2 escenas. La única constante del asesino es su inconstancia. Aberlin acaricia una teoría sobre una comadrona. La precisión sugiere oficio médico. Una comadrona conoce sangre y anatomía y camina sin ser vista. El comisionado la descarta. El público quiere un monstruo, no una mujer con rencor. Luego llega la teoría del duque. Empieza con una medium que asegura que el asesino es real y noble. Medio Londres sospecha de aristócratas con historias médicas dudosas. Un cirujano recuerda a un hijo de duque con fijaciones extrañas. Resulta que estuvo cazando en Escocia todo el otoño. La medium cambia de rumbo y dice que huyó a América. Swanson revisa las declaraciones de Mitre Square. Lawende y Levy vieron a Eddowes con un hombre de gorra. La descripción no encaja con Miller's Court. El del maletín negro de Berners Street no aparece. El que se lavaba en la fuente tras Chapman no deja rastro. Cada sospechoso encaja un trozo y contradice otro. Whitechapel desconfía de la policía. Inmigrantes rehuyen preguntas. Carniceros judíos patrullan sus calles. Mujeres exigen testigos para hablar. Reporteros acosan a Reed y convierten sus conjeturas en titulares. Sin arrestos, la gente inventa teorías. Una carta afirma que el asesino es policía. Otra sugiere un juez. Algunos señalan a forenses y cirujanos. Cuanto más extravagante el nombre, más tinta recibe. En invierno, los jefes admiten en privado que quizá nunca lo resuelvan. El ministerio corta fondos. Los reporteros buscan nuevos escándalos. Las mujeres aún empuñan alfileres al caminar, pero el hábito se diluye con la primavera. El Reaper se convierte en cuento de advertencia. Aún así, 2 nombres vuelven una y otra vez. No el duque, no la comadrona, no el médico americano famoso. Son 2 sombras que atraviesan las declaraciones del primer inquérito al último. 2 nombres sobresalen del resto. El libro de ingresos del asilo se abre en la mesa del inspector. La anotación de julio de 1891 registra a un inmigrante polaco en Colney Hatch. Aaron Kosminski, 26 años. Rechaza la comida porque cree que lo envenenan. Se lava compulsivamente. Murmura voces que le ordenan dañar mujeres. Swanson lo anota como principal sospechoso. Evidencia demasiado débil para procesar. Kosminski encaja partes del perfil. Barbero habituado a las hojas. Vivía en Whitechapel durante los crímenes. 3 testigos lo identifican por separado. Nunca coinciden los 3. La policía lo entrevista a inicios de 1889. Habla poco. Se mece en la silla. Lo liberan por falta de pruebas y lo vigilan meses. Los apuntes hablan de conductas extrañas. Acecha a mujeres sin acercarse.
Habla a las paredes. Esconde cuchillos bajo el suelo. Durante esa vigilancia no hay asesinatos. En 1891 su familia lo interna. No hay confesiones. Solo la misma obsesión de lavado y negativa a comer. Muere décadas después. El archivo se cierra con locura incurable. Pruebas modernas en un chal asociado a Catherine Eddowes hablan de ADN ligado a la comunidad polaca. La muestra está degradada. La cadena de custodia es dudosa. La ciencia no concluye. Luego está el americano. Francis Tumblety llega a Londres en 1888 con cartas de recomendación de amigos influyentes. Viste abrigos con piel en verano y colecciona especímenes anatómicos. Sobre todo, úteros en frascos. Atiende a caballeros en Harley Street por dolencias privadas. En voz baja lo llaman el doctor charlatán. La policía lo consulta tras Chapman, no como sospechoso, como experto. Su conocimiento de anatomía femenina es enciclopédico. Luego surgen rumores de una criada sobre frascos en el sótano. En noviembre lo detienen por actos indecentes con hombres. Fijan fianza alta. Paga y huye a Francia antes de nuevos interrogatorios. Cartas entre inspectores llaman a esto un error catastrófico. Unos apuntan su peculiar odio a las mujeres, otros sus ventas y viajes tras el crimen de Kelly. Para cuando la extradición llega a París, ya navega rumbo a Nueva York. En 1889, un recorte estadounidense lo muestra arrestado en San Luis con órganos femeninos preservados en el equipaje. Un detective privado escribe que hacía sesiones donde decía canalizar el poder de Jack. Cuando Londres pide entrevistarlo, la policía americana lo deja ir. Sea incompetencia o privilegio de un hombre rico. Tumblety muere en 1903 como especialista célebre según su obituario. Los archivos guardan más nombres. Una comadrona rusa con estudios de cirugía, un carnicero enloquecido por sífilis, un médico real visto con abrigo manchado que resultó ser sangre de caballo. Lo que une a Kosminski y Tumblety no es la prueba, es la obsesión que la policía mantuvo sobre ellos mucho después. Con Kosminski el problema es la prueba ausente y testigos que temen declarar. Con Tumblety el problema es el estatus y los amigos influyentes. Análisis modernos muestran grietas en ambas teorías, y aún así comparten rasgos del perfil probable. Familiaridad con hojas, obsesión con la anatomía femenina, capacidad de moverse sin llamar la atención. Cuanto más se cava, más se disuelve la identidad del Ripper en la niebla del Londres victoriano. Un lugar donde la pobreza tapa la verdad. El privilegio protege a los culpables y la policía solo sigue los rastros que la sociedad le permite ver. Quizá por eso las cartas cesan tras Mary Kelly, no porque muriera o huyera, sino porque el juego ya era demasiado peligroso, las recompensas demasiado grandes, los vigilantes demasiado presentes. Un hombre como Tumblety encuentra caza en el extranjero. Un hombre como Kosminski se repliega en su locura. Los archivos siguen abiertos. Los nombres permanecen en tinta que nunca termina de secar. Las sombras en Whitechapel se alargan después de 1888. El Ripper expone límites policiales y la ceguera del imperio ante sus propias calles. No hay base criminal centralizada. Las huellas se intentan con brochas de óleo. La sangre se anota en cuadernos y no se analiza. Cuando el gobierno ofrece recompensa, llegan miles de cartas. Muchas son rencillas de vecinos. El expediente engorda mientras el rastro se enfría. Hoy se ven fallos claros. El mensaje con tiza sobre el trozo de delantal se lava antes de fotografiarse. El riñón de From Hell se pierde durante décadas. Las declaraciones se toman días después y se contradicen. El Ripper no tanto vence a Scotland Yard como se cuela por sus grietas. Aún así, el caso crece más allá de los hechos.
Novelas baratas y obras de teatro lo convierten en mito. El propio nombre probablemente nace en una redacción hambrienta de titulares, y nunca deja de pegarse. Los libros modernos siguen discutiendo sospechosos, artistas famosos, asesinos reales secretos, pruebas de ADN que prometen y no prueban. El legado real es un espejo de su tiempo. ¿Y cómo miramos a las víctimas? 5 mujeres pobres llamadas infortunadas por la buena sociedad. Sus muertes fuerzan a Londres a mirar el hambre del East End. Llegan donaciones y editoriales. La atención se desvanece cuando cesan los asesinatos. Las cartas reflejan obsesiones victorianas. El saber médico como estatus. El miedo al inmigrante. La teatralidad del villano. Dear Boss satisface la afición por lo gótico. From Hell habla a la fascinación por anatomía y disecciones públicas. Camina hoy por Whitechapel y las capas se superponen. Donde cayó Mary Ann Nichols hay aparcamiento. El Tembles aún alza sus ventanas sobre turistas con cámaras. Miller's Court ya no existe. Lo ocupa una oficina anónima. La ciencia forense ha avanzado. Los perfiles modernos hablan de conocimiento local y fantasías de control y posible oficio médico. Sin ADN ni confesión todo sigue siendo conjetura. El caso perdura porque es irresoluble. Historiadores señalan cambios reales. Mejor alumbrado en los barrios, coordinación entre divisiones policiales y el germen del perfil criminal. Pero las víctimas se diluyen en el espectáculo. Mary Jane Kelly escribía a su familia. Elizabeth Stride cantaba canciones suecas cuando estaba sobria. Annie Chapman guardaba 2 anillos y un penique envueltos en periódico. El horror no solo está en cómo murieron, está en lo fácil que sus vidas se redujeron a etiquetas. Algunas noches, si te detienes donde estuvo Mitre Square, parece que aún hay susurros. Un traqueteo que podría ser memoria o un camión de reparto en Commercial Street. El poder del Reaper no fue solo matar, fue mostrar lo delgada que es la línea entre seguridad y caos. Hoy su nombre se usa para cualquier depredador esquivo. El término asesino en serie nacerá un siglo después, pero Jack el Destripador fija la plantilla. Cartas burlonas, precisión quirúrgica y la habilidad de desvanecerse. Los expedientes siguen abiertos, no porque esperen pistas nuevas, sino porque cerrar sería admitir que algunas sombras no se apagan. El misterio persiste porque lo necesitamos, un recordatorio de que la historia son también las historias que nos soltamos. La sombra del Reaper aún se posa sobre Whitechapel, no en los adoquines ni en los muros viejos, sino en nuestra necesidad de respuestas. Unos dicen que huyó a América, otros creen que murió en un asilo con nombre falso. Quizá caminó estas calles hasta viejo, riéndose del alboroto. Los expedientes permanecen abiertos, no porque esperen nuevas pistas, sino porque algunos misterios se niegan a enterrarse. Los nombres de las víctimas se desvanecen mientras la leyenda crece. ¿Dónde crees que fue? La verdad espera paciente como la niebla.